Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este diplomado que estamos llevando justamente sobre lo que es la parte de orientación vocacional. Lógicamente, pues en este tema es necesario conocer un poco acerca del desarrollo psicosocial del adolescente. Bien, nada más dejen compartir la presentación, hacerla más grande para que se aprecie mejor. Bueno, pues como se ha mencionado anteriormente, pues parte importante de lo que es el desarrollo de un adolescente, pues ocurre invariablemente, y nos guste o no nos guste, ocurre siempre dentro del seno de la familia. Va a ser muy importante entonces la dinámica que establece el adolescente con su familia, justamente con uno o ambos padres, bueno, cuando un padre cuando a lo mejor no está presente alguno de los dos. En lo general, pues se supone que la familia predetermina mucho de las conductas y repertorio de habilidades sociales que presenta un sujeto a lo largo de su vida. Y pues obviamente el adolescente no es la excepción. Por ello, es preciso reconocer justamente algunas características esenciales que la familia tiende a aportar justamente al adolescente. Bueno, primero que nada, tendríamos que partir de algo pues muy importante, la calidad en la relación de los padres con los hijos adolescentes va a depender fundamentalmente de dos cosas muy importantes. La primera, el nivel de cercanía emocional que han tenido los padres con el hijo adolescente cuando éste era niño. Generalmente, pues el vínculo siempre tiende a ser pues muy fuerte, muy estrecho. Lógicamente va a haber excepciones, no siempre tiene que ser así. En algunas ocasiones esto puede cambiar mucho, pero también va a depender no nada más del grado de cariño o cercanía emocional que tengan los padres con sus hijos, sino también, estrictamente hablando, de, ahora sí, el tipo de relación que tenga justamente el adolescente, perdón, los padres de los hijos adolescentes, los padres entre sí. Esto es la calidad de la relación con la pareja en la adultez. Ahora, se maneja en lo general que justamente lo que es el niño, los hijos, tienden a repetir patrones que se presentan durante la estancia dentro de la familia nuclear. De ahí que sea importante justamente que si un adolescente fue querido, fue aceptado, o igualmente puede haber unas variaciones, esto no quiere decir que siempre vaya a tener que ser miel sobre hojuelas, puede haber variaciones, pero estas también van a repercutir justamente en él para ayudarle a crear y a consolidar un estilo de relacionarse con las parejas cuando estos adolescentes pues ya crezcan y decidan justamente formar su propia familia. Una parte muy importante que tiene que ver con el desarrollo, del desarrollo psicosocial durante los años de la adolescencia va a ser ese legendario mito que todo mundo como padres en algún momento hemos enfrentado y al cual de alguna manera pues nos hemos expuesto, que es el mito de la punzada. Y bueno, ¿por qué lo llamo mito? Porque finalmente es solamente eso. Ciertamente la adolescencia es una etapa de transición muy importante. Lógicamente el adolescente pues está pasando por una etapa marcada por cambios físicos muy importantes, muy dramáticos, también por una serie de cambios comportamentales, conductuales, anímicos e incluso cognitivos. Todo esto pues generalmente si a nosotros como adultos nos puede generar algún tipo de desadaptación, pues con más razón a un adolescente. Esto del mito de la edad de la punzada, pues repito, es solamente eso. No en todas las familias se va a presentar de manera invariable justamente esta situación de difícil manejo con los adolescentes. Sin embargo, los padres de familia, eso sí, se van a presentar a algo muy importante que esto sí va a determinar pues en gran medida el tipo de relación que tengan con su adolescente. Particularmente los padres se enfrentan a dos cosas, los padres y los adolescentes. Uno,
desprenderse el adolescente de los padres paulatinamente y eventualmente, pero también justamente los papás, los padres de familia, van a tener que acostumbrarse a la idea de que su hijo cada vez está empezando a ensayar, comportamientos que tienen que ver con cierto grado de independencia. Ahora, aquí viene una contradicción muy sencilla. De repente, pues sí, le quiero dar libertad, pero no, es una libertad que está controlada por mí. Esta postura, pues lamentablemente no resulta para nada benéfica. Se trata, sobre todo, pues de hacer que los hijos estén preparados para cuando llegue el momento oportuno, que esto lo va a fijar cada familia o cada integrante de la familia por situaciones muy particulares y muy personales, pues este hijo se vaya. Esa es la función principal de los padres de familia. Hacer que los hijos estén preparados para partir de la casa paterna, de la casa materna, pero ni antes, pero tampoco después. Justamente en el momento que sea necesario. Y los padres, repito, tienen que enfrentarse a esa idea, tal vez un tanto angustiante, de que los hijos están creciendo, ya no son los niños de antes, que podían incluso hasta elegirle el cambio de ropa, cuidar o vigilar sus amistades, prácticamente inmiscuirse en toda su dinámica personal. Entonces, por eso va a ser muy importante que los padres entiendan esto, pero también que los adolescentes finalmente entiendan que una parte que les va a tocar hacer justamente como ser humano y como parte del ciclo vital es justamente desprenderse de los padres. Hablaríamos entonces de un concepto muy importante que es, hablando de esta cuestión del desprendimiento, un concepto muy importante que se llama individuación. ¿Qué es la individuación? Pues no es otra cosa más que justamente esa lucha larga, complicada, a veces dolorosa y conflictiva que tienen ellos por conquistar su propia autonomía, pero también a la par desarrollar una identidad personal. En este caso, el adolescente estaría justamente en la postura de empezar a trabajar con el desarrollo de su propia identidad personal. Una cuestión filosófica que pues ha interesado y ha preocupado al ser humano pues desde tiempos inmemoriales es justamente esa pregunta que todos a lo mejor en algún momento nos vamos a tener que hacer o nos hemos hecho, sea o no que la hayamos respondido. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi meta y cuál es mi función? Esto tiene que ver justamente con lo que es la individuación. Es justamente el proceso de, digámoslo así, un tanto, pues por así decirlo, opuesto a lo que es la socialización. Primero tienes que individualizarte, para posteriormente, ya como individuo, puedas justamente verte inmiscuido en una dinámica social. Pero solamente hasta que eres tú mismo como persona, pues es que obviamente el sujeto va a poder verse incluido dentro de una situación social. Este proceso pues va a empezar en la infancia y obviamente va a continuar durante la adolescencia, solamente que en la infancia pues de repente es un poco no tan pesado para los padres de familia ni para los hijos. Sin embargo, en la adolescencia, justamente por el paso por la pubertad, que básicamente es la experimentación de los cambios sexuales secundarios, y pues obviamente toda la activación del sistema neuroendocrino que tiene que ver con la activación de las hormonas sexuales, pues esto va a afectar, en pocas palabras, la química del cerebro. Y al verse afectada la química del cerebro del adolescente, pues lógicamente esto va a repercutir en la conducta, en el pensamiento, en los afectos e incluso hasta en la parte social. Algo muy importante que se tiene que lograr durante este proceso de individuación, donde obviamente pues los padres siempre van a ser muy importantes, es establecer límites de control del yo y también los padres, es decir, de alguna manera empezar a construir una
Barrera, no quisiera decir invisible porque no es el término adecuado, pero sí una barrera que separa al yo del niño, ya en este caso adolescente o preadolescente, cuando hablamos de la pubertad, de el yo de los padres. Lamentablemente muchas veces los padres en esta parte sí quieren todavía seguir tratando al adolescente como si fuera un niño o al adolescente como si fuera una niña. Esto lamentablemente es un grave error que suelen cometer muchos padres de familia. Seguirla tratando justamente al adolescente como si fuera un niño. Obviamente no es así. Por lo tanto, los padres tendrían una doble tarea que, por cierto, pues no es para nada fácil ni sencilla. Digo, tampoco tiene que ser una tarea que sea imposible de llevar a cabo. Esto tiene que ver con justamente la administración de la libertad que hacen los padres de familia, pero también tiene que ver con lo que es cuidar justamente hablando de esa barrera invisible que mencionaba anteriormente, justamente qué tanto los padres pueden inmiscuirse o entrometerse en la vida cotidiana del adolescente. El adolescente lógicamente pues no va a tener todavía la suficiente madurez cognitiva, incluso esto es un proceso que termina más o menos alrededor de la segunda década de vida, los 20 años, no pueden todavía manejar por cuestiones de desarrollo del pensamiento, desarrollo cognitivo, todavía no pueden desarrollar un proceso de pensamiento complejo abstracto. De ahí que de alguna manera el adolescente sea un tanto aferrado, un tanto obstinado en algunas cuestiones que tienen que ver pues justamente con la que es la parte de los permisos, las amistades, el tipo de música, la ropa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay que cuidar mucho esa parte. Se trata de ayudar al adolescente, perdón, que justamente tenga, que conozca, que vaya experimentando, que vaya trabajando con su libertad. Aquí los padres, repito, tienen justamente esa doble tarea, bastante complicada, por cierto, de bueno, uno, ni ser permisivos, así como que pues dejarlo, como decimos coloquialmente, al garete, así como que pues, ay, a ver qué pasa, ¿no? Ay, tú haz lo que quieras. Ni ser excesivamente permisivos, pero tampoco excesivamente controladores o manipuladores. Aquí, obviamente, como en casi todas las situaciones del ser humano, los extremos siempre son poco recomendables. Puede ser que durante la etapa de la pubertad y el inicio de la adolescencia, pues exista justamente por esta cuestión anterior de la libertad y de la intromisión, pues existan frecuentes peleas. A continuación vamos a revisar brevemente pues justamente algunas de las temáticas principales que se van a tener dentro de lo que es como temas de pelea. Por ejemplo, la mayoría de las veces, de acuerdo con Dayan Papalia en su libro Desarrollo Humano, 13ª edición, señala que generalmente son por cuestiones personales y cotidianas, es decir, no es tanto a lo mejor la trascendencia de la vida, de repente la cuestión sexual, que sí es muy importante que se aborde, de hecho se tiene que abordar antes de que se presente la menarquía en el caso de las niñas, pero no va a ser por eso incluso. Las peleas van a ser siempre por algo de lo diario, de lo que pasa en la vida, en la casa, diario. Por ejemplo, podría ser el volumen de la música, el uso o administración de las tecnologías de información, computadora, tablet, videojuegos incluso. Bueno, hace algunos meses atrás, revisaba videos en Facebook. De repente de ese tipo de videos que colocan pues que se hacen virales, aparecía justamente un chavo de origen asiático, con rasgos asiáticos, jugando videojuegos. De repente entra su padre, o bueno, una persona ya mayor, obviamente mayor que el muchacho, y pues lo que hace, así como que deja así como que pasmado, ¿no? Agarra la pantalla, la tira al suelo, el señor, no el muchacho, el señor. También el videojuego, la consola de videojuegos, pues le desconecta los cables y pues la avienta al piso. Obviamente, esto sería
un ejemplo muy claro de lo que nunca se debe de hacer. El adolescente tiene una particular forma de pensar y ver el mundo y muchas veces es bastante celoso y bastante quisquilloso con esta parte de sus pertenencias personales. Incluso si hay hermanos y comparten habitación por alguna razón, eso también va a ser justamente o va a caer justamente en este aspecto de las cuestiones personales y cotidianas, ¿sí? Que si ya agarró mi peine, que si ya agarró mi cepillo, si son chicas, si son niñas, bueno, adolescentes, mujeres, de repente que si ya me agarró la ropa, que si ya se puso esto, que si me agarró los zapatos, que si me perfume, que si ya vio mi diario, mi computadora, etcétera. Esos son justamente los temas frecuentes de la pelea. Repito, no son tanto a lo mejor temas así muy trascendentales, filosóficos, no. Las peleas van a ser generalmente por cosas muy cotidianas de la vida diaria. Obviamente, en menor escala, aunque sí pueden presentarse temas relacionados con, por ejemplo, la salud, ¿ok? Sobre todo la parte de las adicciones, tabaco, alcohol, drogas, también la parte sexual reproductiva, que también tendría que ver con la seguridad. A veces el adolescente, justamente por esta cuestión del desarrollo o de la activación neuroendocrina, obviamente afecta el pensamiento. De repente el pensamiento del adolescente, a pesar de que cualitativamente es sumamente diferente al de un niño, pues igual suele ser un pensamiento un tanto inmaduro. Ya lo comentaba anteriormente. El problema aquí es que justamente el adolescente todavía no alcanza a desarrollar al 100% su capacidad cognitiva de adulto, ¿sí? O sea, el adolescente no es un joven en pequeño, en chiquito. Es un adolescente que justamente está empezando a ensayar, repito, cuestiones conductuales, cognitivas, afectivas, etcétera, ¿sí? También se pueden presentar justamente pleitos por esta cuestión del bien y el mal, independientemente que tengan un matiz religioso o no, pues los padres pueden justamente decirle al adolescente qué es lo bueno, qué es lo malo. Esto va a chocar frontalmente mucho contra el sistema de creencias del propio adolescente que eventualmente se va consolidando. Un ejemplo de esto podría ser, bueno, el hecho de tener pues no sé, a lo mejor el caso de las chicas sobre todo, a lo mejor ropa, pues minifalda o ropa entallada, de repente la mamá, pues, así como, oye, pues es que está muy pequeño la ropa, es que pues se te ve todo, o de repente pues no dejas nada a la imaginación, o de repente pues date a respetar, etcétera. Ciertamente este tipo de situaciones pueden ser una conducta de riesgo para concretamente las chicas adolescentes. Sin embargo, debe de abordarse de una manera inteligente. A veces justamente las adolescentes pueden llegar, es que no pasa nada, es que no, entiende, es una fiesta, no voy a meterme a un antro, un prostíbulo, no voy a andar sola no sé, a las 3 de la mañana en una calle, en un barrio bajo, en un barrio peligroso. O sea, de repente, insisto, el adolescente ve el mundo de una manera muy diferente que el adulto. El adulto puede ser que esté, justamente por su experiencia y por su madurez cognitiva, puede estar empezando a anticipar ciertas conductas un tanto de alto riesgo. El adolescente y la adolescente generalmente van a, muchas veces, lamentablemente, ir en contra de esto y pues lógicamente no estar del todo de acuerdo con esa situación. Eso habría que trabajarlo mucho con sumo cuidado para evitar caer justamente en extremos, en el sentido de que, ok, pues también igual, vas a una fiesta, te quiero aquí a las 10. Oye, pero es que la fiesta empieza a las 10. O sea, ¿cómo que me quieres aquí a las 10? A lo mejor el adulto puede argumentar un montón de cosas. Te van a secuestrar, te van a drogar, va a haber sexo, va a haber vino, va a haber tabaco, va a haber energía sexual incluso. O sea, el adulto puede anticipar todo esto, ¿sí? Pero también tendría que ser flexible justamente para poder dar una orientación, un consejo, ¿por qué no? Justamente a su hijo adolescente. Lo esencial de esto que es escuchar. Escuchar, así como de repente yo quiero que mi hijo adolescente me escuche, pues yo también tengo que escucharlo a él o a ella. ¿Sí? Eso es esencial. Habría que decir algo muy importante que también lo maneja Papalia en su texto, que ya mencionaba anteriormente.
el caso concreto y específico de la niña adolescente, de la mujer adolescente. Para empezar, las mujeres adolescentes tienden a ver siempre la familia como una fuente de salud mental. Es decir, cuando te dices que mi jefe está re loco, mi mamá también es una histérica neurótica, bueno, es que están enjuiciando justamente a la familia, en este caso la familia nuclear, como pues estable o inestable a nivel emocional, ¿sí? Y esto pues lógicamente puede también ser un punto pues tanto de apoyo o no para desarrollar una buena comunicación. También las niñas adolescentes van a ser muy justamente propensas a una interacción familiar negativa, perdón, y esta se va a relacionar casi siempre con la famosa depresión del adolescente. Generalmente cuando se maneja esta situación de trastornos depresivos en sujetos, pues tendríamos que entender que número uno, no cualquier tristeza se le puede dar el diagnóstico tal cual de depresión. La depresión es un trastorno psiquiátrico, es una enfermedad mental que tiene ciertas características específicas. Su rasgo principal, pues ya sabemos, es justamente la experimentación de una tristeza patológicamente larga y prolongada. Por lo tanto, no cualquier tristeza que le pasa y al adolescente van a ser catalogadas o clasificadas como depresión. Sin embargo, cuando hay una interacción social negativa con la familia, más aparte algún factor psicosocial que dispare esa melancolía, más aparte también lo que es la parte, repito, del desarrollo, más bien de la pubertad o la cuestión de las hormonas, pues lógicamente esto puede presentar un cuadro depresivo bastante considerable. En lo general, la niña adolescente, la chica adolescente, va a ver a la familia como una fuente de amor, calidez y de apoyo. Particularmente se va a ver apoyada con la madre de familia. Esto no debería de causar en las familias una pelea, una discusión, una disputa por el poder por ambos padres. Es decir, ¿por qué te platica nada más a ti? Porque yo soy su padre o yo soy su madre. Porque puede ser que a lo mejor la niña adolescente, la chica adolescente, pues a lo mejor dependiendo de con quién le tenga más confianza, a lo mejor puede ser que se acerque con mayor facilidad, ya sea al padre o a la madre. Incluso puede ser que tenga una comunicación, digamos, efectiva con ambos, pero a una le dice solamente una parte de la información y al otro también solamente cierta parte. Sobre todo, habría que decir que en lo general, para cuestiones, por ejemplo, afectivas, sentimentales e incluso sexuales, generalmente es la madre la que suele ser depositaria justamente de esas confidencias de adolescencia. El padre tal vez para cuestiones un poco más de trabajo, educativas, un poco más racional. También, esto no quiere decir que el padre va a ser obviamente relegado a esto, o que la madre exclusivamente va a hablar de sentimientos, sino de conductas o de cognición. Los dos deben estar involucrados, pero siempre y cuando se respete justamente pues esta, digamos, tendencia a inclinarse a algún padre del sexo. Bien, también pues las chicas adolescentes tienden a ver pues el apoyo parental, o tienden a ver muy positivamente más bien la cantidad o grado de apoyo que tengan justamente a su autonomía. Esto significa en pocas palabras que, por ejemplo, las chicas adolescentes van a admirar justamente a aquel padre, no tanto que sea el que le da permiso para todo, sino aquel que a lo mejor es un poco más efectivo en la cuestión de administrar la autonomía. También pues las adolescentes tienden a ver a la familia justamente como un trampolín para la autorregulación emocional y también necesariamente para el compromiso académico. Es una labor fundamental de los padres de familia brindar estos dos últimos aspectos. Hacer que la chica, aunque no exclusivamente la chica, también vale para los hombres adolescentes, los chicos adolescentes, hacer que ellos
se autorregulen y también pues de alguna forma estimular, recompensar el compromiso académico. ¿Sí? Bueno, esta parte, aunque ya se había visto creo que se había visto en algún otro video, vale la pena solamente repasarlo brevemente. También va a repercutir mucho en la salud mental o en el desarrollo psicosocial del adolescente el tipo de estilo de crianza y cómo se ejerce la autoridad dentro de la casa de los papás. Habría que decir que básicamente hay dos estilos. Hay un tercero, pero no lo voy a comentar ahorita. Hay un tercero. En este caso se manejan dos. Por un lado, la crianza 100% autoritaria y por otro lado, la crianza autoritativa. ¿Qué es la crianza autoritaria? Generalmente cuando los adolescentes crecen o el hijo crece en un entorno autoritario, pues lógicamente cuando se llega a la pubertad y después paulatinamente a la adolescencia, los chavos, los muchachos, van a empezar a rechazar la influencia de los padres en básicamente cualquier cosa. Ya vas a empezar. Contigo no se puede hablar. No tiene caso que te diga. ¿Para qué te digo si te vas a enojar? Este tipo de expresiones muy comunes tal vez, a más de alguno tal vez a lo mejor le mueva el tapete justamente esta situación, pues obviamente reflejan ese rechazo de la influencia de los padres. Habría que decirlo que independientemente de esto no significa forzosamente que los hijos adolescentes no tengan afecto por los padres. Rechazan su influencia, ojo, no a los padres. Si de repente a lo mejor el papá se enferma, fallece o alguna situación grave que le pase a él, a cualquiera de los dos, pues obviamente el adolescente va a sufrir. Pero generalmente con lo que ellos chocan es justamente con esa influencia, decíamos un poco más arriba, justamente con una falta de libertad y también un exceso, en este caso, de intromisión por parte de los padres. También en este caso, cuando los hijos crecen en un entorno de una familia autoritaria, van a empezar justamente a buscar más la aprobación o el apoyo de los pares. Es decir, como con mis papás yo no puedo hablar de nada porque ya están enojándose, ya están regañándome, ya están a lo mejor pues intimidando, amenazándome, pues ¿qué es lo que van a hacer? Pues básicamente van a buscar justamente en los chavos de su edad, en los amigos, justamente pues esa aprobación y ese apoyo. Siendo padres, en este caso, sería una cuestión que aunque lo señala Papalia, tendríamos que tomarlo con mucho cuidado y obviamente pues también tratar de que no se nos pase la mano, ya siendo adultos. Muchas veces, más que un castigo apocalíptico del tipo ya no vas a salir nunca, porque no es responsable, porque no cumpliste el horario, porque qué sé yo. Más que esto, más que un castigo así, porque realmente ese castigo no sirve para nada, sería buscar promover un castigo que tenga que ver con manifestar o mostrar decepción. ¿Sabes qué? Ok, supongamos, para la fiesta, a lo mejor el chavo adolescente pues ya tiene permiso tal vez de conducir, ya sacó una licencia de manejo temporal, puede ser. Hablando de adolescentes, sobre todo que no han cumplido todavía la mayoría de edad, ¿sí? De los 18 años aquí en México. Pongamos que tiene 17, bueno, pues ok. Apá, jefe, me presta el carro para una fiesta. ¿A qué horas es? No, pues a tales horas. ¿A qué hora vas a regresar? Pues a tales horas. Y si de repente el adolescente no cumple con su pacto en ese aspecto, con esta promesa de regresar a cierto tiempo, pues obviamente la mejor manera de castigar, independientemente de que se tome alguna decisión con respecto al manejo del carro es, ¿sabes qué? Pues me decepciona tu comportamiento. Ojo, no es lo mismo decir me decepcionas tú, porque me decepcionas tú significa justamente eso, que tú no me gustas, en pocas palabras. Me decepciona tu comportamiento, es decir, me estoy yendo concretamente a la conducta que no me gustó, no a la persona que hizo esa conducta.
Esto es muy diferente justamente a la clásica, pues repito, al clásico, pues aspecto de tal vez regañar y castigar de una manera pues muy violenta, muy exagerada, ¿sí? La crianza autoritativa, que sería por mucho la mejor opción, va a buscar enfocarse en las reglas, normas y valores importantes, pero no haciendo hincapié única y exclusivamente sobre lo que es la parte del, del castigo por violar o romper las reglas. Unos padres autoritativos, primero que nada, saben escuchar. Eso es esencial justamente para favorecer para favorecer la confianza, el desarrollo de confianza entre hijos y padres. Dos, también van a ser buenos negociadores. Una cosa es aceptar tal cual, ah, sí, ándale, vete a la fiesta, sin ningún tipo de compromiso, y otra cosa muy diferente, ok, está bien, vale, te vamos a dejar ir, te vamos a dejar ir, pero pues necesito que nos ayudes con tal o cual situación, etcétera, etcétera. Ahí estás negociando. Y ojo, el padre autoritario generalmente impone. Porque lo mando yo, porque yo digo, porque sí, el típico porque sí. En cambio, los padres autoritativos es, ok, te estoy pidiendo que regreses a tales horas porque esto y esto. Es decir, se está dando una explicación. Ciertamente, la meta de un padre autoritativo o de unos padres autoritativos va a ser que el adolescente paulatinamente aprenda a controlar y administrar su propia conducta, ¿sí? Y que no requiera justamente de que papá o mamá estén llamándole cada 20 minutos, justamente por una cuestión de esta situación de ya, y estás bien y ya te vas a venir y ya es hora y ándale. Pues de repente, ¿a quién le molesta? ¿A quién no le molesta eso? Incluso a lo mejor como adultos, que alguien esté checando así el tiempo de que y ya es hora y ya vienes para acá, pues resulta bastante pues molesto, ¿no? También la crianza autoritativa tiende a desarrollar sentimientos adecuados y positivos, creencias y valores, y algo muy importante, un sentido del yo pleno. Es decir, el mejor método o el mejor estilo de crianza para justamente los adolescentes sería una crianza de tipo autoritativa. Tendríamos que justamente pues hablar de los padres psicológicamente controladores. Cualquier parecido es mera coincidencia, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, y esto no pasa aquí en México, es un sarcasmo. Bueno, primero que nada, no sean sensibles para nada a las necesidades de autonomía psicológica. Nada de amiguitos, nada de tú ir solo a alguna fiesta, nada de eso, para que aquí tienes todo, ¿sí? Obviamente esta parte pues no significa de ninguna manera ser sensible a esa necesidad de autonomía que debe de tener el adolescente como parte pues, de su desarrollo psicosocial. Perdón. También los padres psicológicamente controladores tienden a negar el derecho al adolescente a tener sus propios pensamientos. Pues aquí, y hablando, por ejemplo, aquí donde podríamos hacer un enlace justamente con lo que es el tema del diploma, lo que es orientación vocacional. Ok, tú en cuanto acabes la prepa te vas a ir a la UDG, a la Univer, a la universidad de no sé qué, a estudiar psicología. Porque tu abuelo es psicólogo, yo soy psicólogo, tu madre es psicóloga y tú tienes que ser psicólogo. ¿Por qué? Porque sí. Porque es la mejor carrera, por lo que sea. Esto obviamente para los chavos pues es una rotunda y flagrante intromisión, y obviamente pues le estaremos negando justamente el derecho a tener una opinión, un punto de vista personal. Es que yo no quiero ser psicólogo, yo no quiero a lo mejor pasar toda mi vida, no sé, atendiendo pacientes o qué sé yo, ¿sí? Entonces, obviamente aquí se tiene que tener mucho cuidado con esta situación de que los padres no busquen controlar siempre los pensamientos del adolescente. Se le debe de dar la oportunidad de, ok, bueno, a ver, vale, no quieres ser psicólogo, está bien,
pero sí quiero que estudies. ¿Qué quieres estudiar? No, pues a mí, no sé, a mí me gusta la música. Ok, está bien, ¿te gusta la música? Perfecto. Pues a lo mejor aquí el padre está siendo un poco más flexible, pues obviamente respetando el derecho del chavo a manifestar su propia opinión y punto de vista. Obviamente para cuestiones familiares también es necesario que los padres sepan, pues de alguna forma, tener esa situación de que los chavos también opinen y participen en decisiones familiares. Ojo, una cosa es permitir que participen y que expresen su opinión y otra cosa es hacer lo que ellos dicen. No hay que confundirlo, es un error bastante frecuente. Bueno, es que si yo los escucho, pues voy a hacer lo que ellos quieran. Error garrafal por parte de los padres de familia. ¿Sí? También, pues, obviamente, ok, decía que pues igual con la cuestión esta de la activación del sistema neuroendocrino, de las hormonas, etcétera, etcétera, pues se estabiliza básicamente todo, también la parte sentimental, la parte emocional. Posiblemente haya algunos días, y esto obviamente pues sobre todo cuando, y obviamente no exclusivamente, aunque es más común en la mujer, de repente cuando justamente la adolescente está en su periodo previo a la menstruación, posiblemente el cambio neuroquímico pues la haga más propensa desde al mal humor. De repente es que, hola, buenos días, ya lo ve mal. Adiós, que te vaya bien, no, ya estás empezando a sermonearme y por qué me tiene que ir mal. Oye, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, de repente, no era para tanto. Es decir, a veces el adolescente es un manojo literal de sentimientos encontrados. Decía una persona cercana a mí, es que de repente, cuando estoy en mis días, de hecho es una chica adolescente, ahorita ya es una joven, de repente cuando estoy en mis días, ni me aguanto yo, ¿sí? Ni yo mismo me aguanto sola, ¿sí? Justamente es por esta situación. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los papás? Ok, si de repente el adolescente muestra es que no me habló mi mejor amiga, es que me dejó mi novio, es que no me habló fulanito de tal, es que saqué 9.5 en una materia, etcétera, etcétera, pues generalmente en este caso el adolescente puede ser que sufra, que tenga algún sentimiento de tristeza. Lo que no deben hacer los padres justamente va a ser la cuestión de querer manipular o lo peor, de repente minimizar. Ay, eso a cualquiera le pasa. Ay, ya, déjate de cosas. Error garrafal también. Minimizar o despreciar por completo los estados emocionales que tenga el adolescente. Hay que respetar tanto sus sentimientos como sus pensamientos. Por lo tanto, los padres eficaces van a ser justamente aquellos que brinden equilibrio entre dos cosas. La autonomía personal, pero también sin descuidar un soporte o estructura que les sirva como marco de referencia al adolescente para operar desde un punto de vista conductual, cognitivo, afectivo y pues, lógicamente social. Permítanme, dejen ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bien. Algunos temas de supervisión de los padres, donde pueden a lo mejor entrar los padres de familia en esta cuestión de la supervisión del adolescente. Asuntos relacionados con la moral, lo vamos a explicar brevemente, cada uno a continuación. Asuntos convencionales, decía, de la vida cotidiana. Asuntos que tengan que ver con la prudencia. Algunos asuntos diversos o multifacéticos. Las amistades y algunas cuestiones ya estrictamente hablando personales. Cuando hablamos de los asuntos morales, ok, el adolescente tiene que ser supervisado en cuanto, por ejemplo, esta cuestión, estas 4 cuestiones. El robo, que implicaría el respeto a la propiedad ajena. La mentira, que implicaría justamente exaltar el valor de la verdad o la conveniencia de decir la verdad. La agresión a los hermanos, que tiene que ver pues también justamente con la agresión hacia otras personas. Y algo muy importante y fundamental, que por ejemplo aquí en México lamentablemente somos muy de la mentalidad, incluso por cultura, de que de repente las palabras se las lleva el viento. En otros contextos, en otras latitudes,
sí es muy importante el concepto de palabra de honor. Si yo di mi palabra de hacer tal o cual cosa, pues lógicamente estoy comprometido a pues cumplirla. No puedo así como que, pues sí prometí y pues ya no, ya se me olvidó y ya, pues que tal, las palabras las palabras se las lleva el viento. No, es muy importante que en estos aspectos moralistas, que si nos damos cuenta no tiene nada que ver directamente con la religión, independientemente de que exista o no, pues justamente se tiene que fomentar en el adolescente, destacarse, no hablar nada más de lo negativo. Es que no debes robar, es que no debes de mentir, respeta a tus hermanos y ten palabra de hombre o de mujer. No nada más eso, sino que ver la parte en positivo. Alguien comentaba hace ya algunos años, nos comentaba, esta cuestión de cambiar la disciplina del tipo de los 10 mandamientos, cuando yo respeto pues a lo que es la religión católica, a una disciplina de tipo positivo. Ok, ¿qué es una disciplina tipo 10 mandamientos? No robarás, no mentirás, no golpearás a tus hermanos, no levantarás o no mentirás o no extorsionarás o no chantajearás, etcétera. Bueno, esto es importante y vale también para incluso los niños. Entonces, ¿qué sí puede hacer? Digo, puede ser que alguien se haga esa pregunta. Ok, bueno, no esto, no lo otro, no aquello. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Dime papá, dime mamá, ¿qué sí quieres que sí haga o qué sí se vale hacer? Ah, caray, pues es obvio, ¿no? No, no es obvio. El adolescente ocupa saber justamente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no es recomendable hacer. Repito, es cambiar un chip, por así decirlo, usando una terminología pues computacional, cambiar un chip de justamente pasar a una disciplina prohibitiva a una disciplina un poco más racional y más consciente. Asuntos convencionales, bueno, insisto, cualquier parecido con algún cuarto de algún adolescente, alguna hija adolescente es mera coincidencia. Ok, en este caso podríamos hablar que dentro de los temas de supervisión por parte de los padres de familia sería cuidar lo siguiente: incumplimiento de tareas domésticas, ¿sí? Esto forma parte esencial de la disciplina que ya se debió haber constituido desde que el adolescente era niño. O sea, no es un tema nuevo. No es un tema nuevo, aunque a lo mejor parece que, pues sí, tienen que hablar los padres de este asunto. No es en realidad un tema que sea nuevo para el adolescente. Ya debió haberse dado con anterioridad. 2, cuidar una actitud impertinente o irrespetuosa que tiene que ver también con los malos modales con otra persona. Ok, como decía, me parece que Guillermo Prieto, un personaje local aquí de la historia de México, aquí en Jalisco, bueno, tienes todo el derecho del mundo justamente a pensar diferente a como yo pienso, pero también tienes todo el derecho a que yo respete justamente ese pensamiento tuyo, ¿sí? Eso es importante y habla de justamente buenos modales, ¿sí? Ok, de repente sí, a lo mejor entiende que las personas son diferentes, entiende muchacho, muchacha, que finalmente pues el mundo está retacado de personas que cada una piensa de muy diferente forma. Y por lo tanto hay que respetar justamente a la mayoría. Así como tú quieres que te respeten, pues obviamente tú también tienes que aprender a respetar, o mínimo a no criticar o no mostrarte impertinente, por eso lo de la actitud impertinente, ante opiniones ajenas. Bueno, es algo muy común, sobre todo aquí en las familias mexicanas, pues de repente el uso del lenguaje soez, o las blasfemias o maldiciones, vamos, las malas palabras, ¿no? Las leperadas, ¿no? Es muy común. Bueno, lamentablemente a mí en mi experiencia personal me ha tocado ver chavitas que van en camión, que son de secundaria, por ejemplo, pues prácticamente se están mentando la madre, literalmente, en una plática cotidiana. No, tú hija, tú sabes qué tanto, tú esto, el otro. De repente, bueno, ok. A mí en lo personal, pues cuando yo era joven, cuando era más niño, adolescente, en mi casa no se usaban las malas palabras. Si yo quiero que mis hijos adolescentes pues modulen su vocabulario soez, pues obviamente yo trataría
como padre de familia, como madre de familia, pues lógicamente, pues también no moderarlo o de plano mejor no decirlo, ¿sí? Hay que recordar que una forma básica a través de la cual aprende el ser humano, pues es también aprender de modelos, particularmente cuando estos son significativos para la persona. Léase en ese punto padres de familia. Entonces, digo, si mi jefe, mi jefa, o sea, papá, mamá, de repente se hablan así como que a mentada de madre, pues ¿por qué yo no? Y lo malo es que justamente cuando se comportan contigo así, pues ahí sale como esta doble moral. Lo castigan, lo sancionan, lo regañan, le hacen la vida de cuadritos. El adolescente prácticamente puede decir, bueno, es que pues entonces tú me enseñaste a decir estas malas palabras. No fue una cuestión de que yo haya aprendido solo. Tú me las enseñaste a decir porque tú las dices. Habría que tener mucho cuidado con esto. Asuntos prudenciales, particularmente pues estos 4 puntos que ya hemos comentado anteriormente, que también se relacionan con la salud: el consumo de tabaco, lo que es el consumo de bebidas embriagantes o alcohólicas, o no alcohólicas pero que embriaguen, porque alguna vez como anécdota, una vez se manejaba, bueno, ¿tomas algún tipo de bebida alcohólica? No, tomo puras cervezas sin alcohol. Ah, caray, pues es que también es embriagante. A lo mejor no tiene alcohol, pero igual te embriaga, ¿sí? Uso de drogas, ¿sí? Y algo muy importante, la cuestión del sexo, ¿sí? Se trata de generar en los adolescentes, repito ya bastantes veces, un marco de referencia para que actúe de una manera responsable y sepa autocuidarse y autoprotegerse. Esto implica, lógicamente, pues también abordar por parte de la madre, por parte del padre, de preferencia los dos, ese tema tan delicado que a lo mejor es el sexo, ¿sí? No habría que esperar a que pase algo, un intento de abuso sexual, un embarazo no deseado, ya sea que el chavo embaraza a la muchacha, a la novia, o la novia salga embarazada por el chavo. Independientemente de esto, no tendríamos por qué esperarnos a que pase algo malo o algo poco favorable para hablar de sexo, porque después viene justamente la culpabilidad de los padres. Es que si yo le hubiera, es que si tan solo esto, pues sí, pero como comúnmente se dice, el hubiera pues no existe, ¿sí? Otro punto importante pues serían algunos aspectos multifacéticos. Bueno, obviamente pues serían cuestiones, volviendo a lo mismo, cualquier tipo de parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿sí? Tendríamos que hablar, por ejemplo, de aseo de la recámara, ¿sí? Como una parte de disciplina diaria, el uso de piercings, que bueno, de repente, ciertamente habría que ver justamente si los y las adolescentes tienen afición por ese tipo de cosas. A veces el piercing se lo hacen solamente por una forma de embonar con un grupo social, otras veces como un intento de rebeldía. Como dijeron que no, ahora va la mía. Me pongo el piercing donde quiera, en la lengua, en la nariz, en los dedos, en el ombligo, qué sé yo, ¿sí? Tendríamos que tomar con cuidado esta situación de los piercings, explicar pues que ok, bueno, es una situación que a lo mejor pudiera ser un tanto complicada para la salud física, sobre todo cuando se hace en lugares pues que no cuentan con el material instrumental quirúrgico necesario, ¿sí? Y pues también de alguna manera pues insisto, también ser hasta cierto punto flexible. Otro asunto pues también importante dentro de este aspecto es las salidas hasta tarde, o más bien las llegadas tarde, ¿sí? Y particularmente y sobre todo pues aquí sí me ha tocado ver un poco más a nivel estadístico, que es un problema más frecuentemente en hombres, en chavos, el uso de tecnologías informáticas, concretamente videojuegos, televisión, computadora, tablet o celular, ¿sí? Lamentablemente a veces justamente con el desarrollo de los videojuegos y la aparición de plataformas virtuales, de consolas, etcétera, pues a veces el adolescente pasa mucho más tiempo en el mundo
no sé, supongamos de un juego, Skyrim, Fortnite, Free Fire, Warzone, de Grand Theft Auto, pues de repente pasan más tiempo sumergidos en ese mundo enajenante del videojuego, donde justamente experimentan también un modelamiento conductual, sobre todo porque se aprende finalmente la idea básica de que, ok, así es el mundo como el videojuego. Obviamente no a nivel fantasioso, sino creo que de repente pues yo puedo hacer lo que yo quiera y tengo cierta libertad, ¿sí? Habría que considerar mucho ese tipo de situaciones, dialogarlo en familia. Pero lo que sí recomendaría ampliamente no sería justamente proceder como este papá asiático que llega y entra así a las fuerzas prácticamente rompiendo la puerta y pues rompiendo tanto la pantalla, o sea, la televisión, como la consola del videojuego, ¿sí? También pues obviamente lo que es la parte de las amistades multifacéticas, que justamente tiene que ver con el tiempo de salir con alguien, ¿ok? Puede ser que a lo mejor sigamos viendo a nuestra adolescente, nuestra hija adolescente como niña, y no, es que tú no tienes que tener nunca novio porque eres mi niña, eres la niña de papá. Digo, aparte de que se oye bastante raro, sí medio pedófilo el asunto, pues hay que entender que finalmente, nos guste o no, y conmigo o contra mí o a pesar de mí, las chicas y los chicos adolescentes finalmente van a salir en algún momento de su vida de adolescente con alguna persona. Y a veces ni siquiera, a veces pasa esto en nuestras narices y ni siquiera nos damos cuenta. También tendría que ver mucho esta cuestión que va de la mano con las responsabilidades y justamente el dominio, el autocontrol, lo que es la parte de pernoctar en otra casa, así como cuando por ejemplo invitaban al niño a las pijamadas, pues también puede ser que las niñas adolescentes, sobre todo las niñas adolescentes, de repente pues inviten a la amiga pues a la pijamada, a dormir en otra casa. Aquí pues obviamente se requeriría que haya un contacto directo familia con familia, pues justamente para ver que es un entorno seguro, ¿sí? Otro punto donde también siempre hay mucha controversia en el caso de los padres de familia es las amistades que no me agradan o no me gustan a mí. Ok, ciertamente aquí es un tema bastante delicado y bastante complicado. A mí a lo mejor no me cae bien el amiguito o la amiguita. Por algo, por alguna razón no me cae bien. Simplemente no me cae. No lo trago, no lo puedo ver ni en pintura. Porque ya estoy pensando que es un malandro, un maleante, y que va a lo mejor perjudicar o pervertir en esa terminología a mi adolescente. Bueno, tendríamos que primero que nada no atacar a la yugular justamente al amigo. ¿Quién es fulanito? No, pues es que un amigo de la escuela. Tampoco se trata de avergonzar delante de él, y eso sí es algo que se tiene que considerar mucho, no avergonzar al adolescente enfrente de su susodicho amigo o amiga, porque eso sí sería básicamente una situación imperdonable para el adolescente. Que mis padres me humillen enfrente de X persona, ¿sí? Hay que cuidar mucho esa parte. ¿Cómo se puede manejar esta situación de las amistades? Pues conociéndolo, dándonos el permiso o el privilegio o la opción sobre todo. Bueno, ok, número uno, conocerlo, o sea, no lo puedo criticar sin conocerlo, o sea, verlo. A lo mejor aceptar que vaya a comer, a cenar, no sé, o que vaya de visita a la casa. Pero también no emprender el típico, y esto de hecho muchas veces se pone en las series, en las caricaturas, en los programas de televisión norteamericanos sobre todo, de repente pues que llega el adolescente y pues el típico interrogatorio policíaco paterno hacia el adolescente. No, es ok, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? No, pues tal y tú, ¿qué haces? ¿Qué te gusta? Sin que parezca un interrogatorio, pero tampoco de repente que parece así como que una charla superficial, sino que mostrar un genuino interés por conocer, ok, qué bueno, ¿no? Que te gusta el fútbol, y por ejemplo, qué posición juegas, etcétera. Tratar de ganarse la confianza y la amistad de él.
repito, sin necesidad de interrogar o poner cámaras, incluso micrófonos en la ropa del adolescente, ¿sí? También, obviamente, ser flexible con algo muy importante, mayor tiempo de convivencia con amigos y con la familia. Esto hasta cierto punto es completamente inevitable. Y es parte justamente de empezar a experimentar esa emancipación que, aunque no nos guste aceptar como padres de familia, un día va a llegar. Algunos asuntos ya más personales, pues por ejemplo, como lo mencionaba anteriormente, pues dormir hasta tarde, de repente algún gusto o hobby que a mí no me guste, no quiere decir que lo que le gusta a mi hijo, a mi hija, me guste forzosamente a mí. Igual la vestimenta y el tipo de corte de cabello, pues suele ser un tema de conflicto frecuentemente entre los padres y los hijos adolescentes. Y pues obviamente la música, ya vas a poner esa música loca, ¿no? Y de repente te pone, no sé, reggaetón, te pone heavy metal, te pone rock pesado, grunge, etcétera. Entonces, finalmente es cuestión de, pues obviamente, ok, si te gusta esa música, qué bueno, ¿no? Yo no la entiendo, a mí no me gusta, ok, está bien. Pero a ti si te gusta, pues adelante, nada más si sabes qué, pues bájale volumen o no tan fuerte, porque uno, hay otras personas en la casa que quieren descansar o quieren dormir o quieren tener un rato de silencio. Y sobre todo cuando le ponen a las 3 de la mañana música así a alto volumen, pues obviamente pues es una falta de respeto para las personas. Bueno, como ya lo hemos comentado, ¿con quién se relacionan más las mujeres adolescentes? Pues hay mayor cercanía con la madre siempre. Generalmente a las mamás, las chicas adolescentes tienden a tenderle más confianza y se sienten más apoyadas que con el padre. Esto no quiere decir de manera general que solamente sea una labor exclusiva de la mamá cuidar el desarrollo psicosocial de los hijos adolescentes. Bueno, espero que estas observaciones, este tema pues haya sido de su interés. Posteriormente, ya en la última parte pues ya de este módulo, estaremos revisando ya más en concreto ahora sí cómo tiene que ver todo esto justamente con la escuela y cómo la escuela aparece como una entidad socializante de primer orden que justamente tiene como tarea fundamental pues inmiscuir o preparar al hijo adolescente para que empiece a emprender decisiones tan trascendentales como el tipo de carrera, o también el tipo de estilo de vida que va a acabar por elegir para el resto de sus vidas. Bien, pues no me despido sin antes agradecer la atención. Cualquier pregunta, duda, comentario o sugerencia, pues con toda confianza a través de redes sociales. Manda un correo electrónico si quieres mayor información o algún comentario. Por mi parte es todo y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y hasta pronto.